Precisamente, ¿cómo manejan casos como estos desde el Ministerio de Educación y Cultura? La pregunta se la trasladamos directamente a nuestro invitado. Él es el señor Pablo Rojas, director de Educación Media del MEC. ¿Cómo están atendiendo este caso? Buenas tardes. Buenas tardes para esta amable teleaudiencia. ¿Qué están haciendo, director? En este mismo momento están los supervisores educativos de la zona en el colegio trabajando y recabando mayores informaciones, porque tampoco los directivos están teniendo las informaciones necesarias de dónde surgió esto y cómo ocurrió. Todos nos enteramos a través de la prensa de este, no sé si llamarlo acontecimiento, pero de hecho que falta una mayor orientación a nuestros jóvenes. Ahora, Pablo, ¿qué va a hacer el Ministerio en relación a este punto, particularmente? ¿O hasta dónde puede llegar el Ministerio con todo esto? De hecho que nosotros como Ministerio abogamos a que nuestros jóvenes sigan sus estudios y vayan terminando también, si son del último año, que se les garantice de que realmente puedan terminar sus estudios. Y analizar y acompañarlos más de cerca con equipos técnicos, psicológicos, inclusive por el hecho de que, como estaba diciendo, se nota que falta una orientación sana en este sentido, y también analizar del por qué están actuando de esta manera. ¿Orientación por parte de los padres, orientación por el lado de la institución o indistintamente, Pablo? De todos los mayores, tanto docentes, equipo técnico, de la familia por supuesto, que es la base, de los directivos, y tratar un poco de que haya mayor acercamiento, porque de hecho que muchas veces, puedo hablar también como papá en este momento, nosotros estamos todo el día en el trabajo y no sabemos ni siquiera en qué están nuestros hijos. Director, ¿y cómo queda la institución en este caso, el Colegio Internacional? Porque sabemos que esta es una actividad de los alumnos. En todos los colegios casi siempre los directores se lavan las manos y dicen esto es una actividad del centro de estudiantes. ¿El Colegio Internacional podría sufrir algún tipo de sanción, intervención, alguna sanción por esta clase de promoción, digamos, a la violencia, etcétera? De hecho que no creo yo que ninguna institución educativa esté pregonando estos actos, ¿no? Y bueno, pero va bajo su insignia también. Hay que ver, por eso hay que analizar bien, informarnos bien de qué está pasando, si quién de repente le está orientando también, porque que surjan también solamente los jóvenes hay que analizar profundamente, ¿verdad? ¿Cómo viene la mano esto? Porque estos son casos fuera de serie que muchas veces decimos no va a ocurrir, pero están ocurriendo. Como recién estaban comentando de que en Paraguay no creo que ocurra, y otros también dicen, claro, ¿por qué no va a ocurrir? Le cuento un caso, y que seguramente ya está en conocimiento suyo. Ayer precisamente tocábamos otro tema polémico que involucraba a una universidad privada, donde el presupuesto era no creo que ocurra. Y lo que no creían que ocurra es que no cambiarían la lanceta, provocando la posibilidad de un contagio masivo de enfermedades crónicas. Hoy decimos, no creo que ocurra un desmán, no creo que ocurra un hecho punible, pero lo cierto es que hay un documento que certifica como desafío ir a asaltar. Hay un antecedente del 23 de octubre del año 2007, donde un estudiante del Colegio Internacional golpeó en el rostro a un chofer de la unidad del transporte público, porque fue como parte de la estrategia ir a requerir cambio de un billete de 100.000 guaraníes. Obviamente el chofer no tenía el cambio y por eso le propinó un golpe, y otro, mientras tanto, estaba filmando con un teléfono celular. Digo, es tan sencillo abstraerse de esta situación y decir, esta es una actividad privada, está lejos de nuestra comunidad educativa, cuando se trata de hacer partícipe a los padres, por ejemplo, de eventos que tienen que ver con la organización propia del colegio, sí se habla de un trabajo mancomunado y conjunto. ¿Puede la institución decir, nosotros tomamos distancia de este hecho? No, de hecho que esto es responsabilidad de la institución, ¿verdad? Porque según escuchamos a la madre, estaba diciendo de que en el colegio de ahí estaban partiendo dónde le iban a llevar, todo eso. Entonces claro, hay que analizar bien esta situación y también acompañar más de cerca ya mismo de todos los equipos en este caso, y acercarnos más a nuestros hijos, eso. Ahora, por sobre todas las cosas. Entendemos entonces que el Ministerio va a tomar intervención, porque eso sería lo nuevo, la intervención del Ministerio ante esta situación, Pablo. De hecho que muchas veces cuando decimos intervención, muchas veces jugamos que es para sancionar, ¿no? Claro. Hay una intervención pedagógica de acompañar, de saber realmente qué sucedió y tratar de que esto se reencauce, ¿verdad?